buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa de actualidad de la provincia de Buenos Aires. Los saludamos, los abrazamos. Esta noche más que nunca, la previa ¿sí? del partido de la selección argentina. Ya estamos con todo modo mundial, pero nosotros, por supuesto, desde nuestros estudios, de esta hermosa casa, con nuestro encuentro semanal, con la actualidad, como les decía, de la provincia de Buenos Aires. Te podés comunicar, transmitir tus opiniones, tus inquietudes, los temas que vamos a abordar esta noche. Bueno, también está bueno generar un ida y vuelta a través de todos tus comentarios. Le damos paso y saludo a mi compañero de trabajo, Norman Díaz. ¿Cómo te va, Norman? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Me cuesta. Bueno, ya en la previa, en un ratito arranca el partido, pero nosotros acá firme. Exacto. Y junto al pueblo. Me cuesta engancharme con el Mundial, Me cuesta mucho. Un mundial raro, extraño, ¿no? Raro, sí. Muy raro. Llegó en un momento raro, por ahí el antecedente reciente de 2022 te hace estar como un poco más relajado, qué sé yo, pero la verdad me cuesta mucho. Y he visto bastantes partidos de los que se han jugado en estos días y tampoco, wow, qué espectáculo formidable que hemos visto, ¿no? Así que hay jugadores que llegan muy cansados después de toda la temporada. Es raro. Es todo el mundo al revés. La principal competencia deportiva en este deporte y la prioridad la tienen los clubes, evidentemente, con todas las competencias, porque si llega a último momento, como si vos, no sé cansado. cómo habrá sido la ecuación económica, pero para mí deportivamente fue muchísimo más atractivo el de Qatar que lo que estamos viendo hasta el momento, digo. Después habrá que ver cómo cuando vienen los partidos decisivos y todo eso, ¿no? Muchísimos equipos, muchas selecciones además, ¿no? Después se quejan del campeonato argentino. Digo, los mismos que opinan que un campeonato argentino jugado de esta manera en nuestro país es injugable, si se me permite el término, no critican un mundial de esta característica, ¿no? La verdad que con 48 equipos es eterno. Sí, y también cosas raras. ¿Cuánta gente habrá acertado? Cabo Verde 0, España 0. ¿Cuánta gente lo habrá acertado? Y el que lo acertó te puedo asegurar que se llenó de guita con las apuestas. Sí, ni hablar. Bueno, modo mundial. Falta poquito, nosotros estamos acá, como les decíamos, compartiendo la actualidad, llevándole a todos sus hogares, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y lo que ha pasado hace 3 años exactamente fue un caso estremecedor en el partido de Merlo. Una banda de delincuentes ingresó a una casa de familia y ya en su interior se vivió realmente una tragedia. Sí, es el crimen del empresario Gabriel Itzo y las gravísimas lesiones que padeció su esposa, Silvana Pettinari. Es un caso que me parece de alguna manera también caracteriza el trabajo nuestro a nivel periodístico. Lo tratamos desde el primer día y estamos a punto de que se conozca la sentencia en pocos días más, y también hemos cubierto el desarrollo del juicio en exclusiva, porque fue el único medio que estuvo presente ahí. Así y las novedades que se fueron generando en 3 años, ¿no? Exactamente, así que y me parece que hoy tenemos a uno de los protagonistas que fue uno de los primeros nombres mencionados en la causa, que se va absuelto de culpa y cargo a su casa. Me refiero a Walter Sierra, conocido como el Uruguayo, una persona conocida en Morón porque ha tenido un paso también por la política en este municipio y se vinculó de alguna manera su participación o su presunta participación en el caso, se lo ha relacionado con la política, participó, como decíamos, en la gestión del gobierno municipal de Ramiro Tagliaferro entre el año 2015 y 2019. Un dato para ubicar a la gente que nos está mirando. El auto en el que llegaron los delincuentes a la casa donde se cometió el crimen estaba a nombre de él. Fue detectado a las pocas horas en el mismo lugar donde él tiene un comercio, así que por eso directamente se lo vinculó con el caso. 3 años después, la realidad es otra. Buenas noches, Walter Sierra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. El uruguayo, así lo conocen. Sí. Es uruguayo. Soy uruguayo. Bien. Injustamente empatamos ayer, pero soy... Bueno, más tranquilo. Por supuesto, después siempre de lo que ha establecido la justicia. Siempre tuvimos tranquilo. Aparte del equipo de abogados que tenemos, sabíamos que era el mejor y aparte teníamos la verdad, siempre. Dijimos la verdad cuando nos citaron a declarar el primer día. Dijimos cómo habían sucedido los hechos, cuándo se vendió el auto. De hecho, si toman el cuerpo del expediente de la causa, yo declaro un viernes, doy
mi relato de lo sucedido, el martes declara la mujer del señor Gustavo y confirma todos los relatos que yo había dicho, que el auto se lo habíamos vendido en octubre, que la pizzería ellos la tenían desde fines de noviembre, principio de diciembre. Corrijo, el auto no estaba en la puerta de mi negocio, estaba en la puerta del negocio de él, que era la pizzería, donde Enfrente. Claro, estaban pegados, eran linderos. Linderos. Ahí. Pero usted dijo que quedó, el auto era mío, era propiedad mía, en la titularidad, pero había sido vendido 9 meses antes de lo ocurrido. Nunca lo transfirieron. No se transfirió. Ahí estuvo la clave por la cual usted termina siendo detenido. Correctamente. Incluso el jefe del operativo de la DDI, durante el desarrollo del juicio, declara que en el allanamiento que hacen en uno de mis domicilios encuentran el boleto de compraventa. También está citado dentro del expediente. Se puede leer, o sea, que después no haya aparecido en el expediente no es un tema ya regular, pero yo estaba detenido. Pero cuando allanaron, todos los allanamientos que nos hicieron a nosotros dieron todo negativo. O sea, mis comercios, mis propiedades, en ningún momento, simplemente la titularidad del auto. Cuando usted habla de Gustavo, se refiere a uno de los integrantes de la banda. ¿El apellido lo recordamos? McDougal. McDougal. ¿Usted lo conocía del barrio? Sí, lo conocía, tenía trato con él. Le vendí el auto a él. Ahora, después que salió a hacer él con el auto esa noche en cuestión, es algo que solo la justicia va a determinar prontamente. ¿Tenía algún indicio usted de la personalidad de McDougal antes de vender el auto? Tengo que reconocer que, mira, lo he hablado con mi abogado. Si vos me preguntás hoy, y yo lo tenía por un buen muchachote, con algunos problemas de adicciones, pero era una buena persona, hasta este hecho, ¿no? No tenía maldad, era bastante, no sé cómo llegó a ese lugar a hacer ese hecho aberrante que hicieron, pobre gente, lo que le han hecho no tiene nombre. Hay un dato que también se conoció en el juicio en estos días. Usted sí conocía a uno de los acusados de haber entrado a la casa. ¿Le llevó una pizza una vez, puede ser? Tal cual. Okay. Una noche nosotros estábamos reunidos entre amigos, pedimos una pizza a la pizzería de McDougal, porque él me alquilaba a mí, yo le alquilaba a él el fondo de comercio. Le pedí una pizza y unas empanadas y me la trajo uno de los muchachos que estaba en el juicio acusado. Sí, tal cual. Y lo dije en el tribunal ese día, porque no los conocía a ninguno, excepto Gustavo, y yo vi en el juicio a esa persona y recordé que él me había traído una pizza a mi casa y lo declaré así en el juzgado, o sea, en el juicio oral. Con lo cual, da toda la impresión, y ahora le vamos a dar la bienvenida también al abogado Javier Baños, da toda la impresión que esta era una suerte de organización que se había gestado para cometer algún delito y que no se sabe si fue el único Pero bueno, están siendo juzgados por este hecho en particular. Una banda con antecedentes, ¿no? Todos con antecedentes. Una banda de pesados, digamos, así como que se conoce en la jerga. Todos purgaron condena por distintos delitos a mano armada. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal, Adrián? Un placer, Norman. Gracias por venir. Bueno, lo hemos, como decíamos al comienzo, ¿no? Seguido el caso desde el minuto cero prácticamente, con el triste desenlace de una persona fallecida, la esposa del fallecido con graves lesiones que aún padece y bueno, con todas las consecuencias psicológicas ni que hablar. Bueno, ¿hace falta creer en el cliente o a partir de su profesionalidad? Vos me preguntás a mí, Adrián, y acá detrás de fondo hay una gran concepción filosófica de todo esto que hablamos. Es decir, esto es la punta del iceberg. Y te diría que la biblioteca se te va a abrir en dos grandes vertientes. Para mí, desde mi punto de vista, desde lo que yo creo es obvio, es indispensable creerle al cliente. De hecho, no defendería una causa que no fuera justa. Y si yo sé que estoy defendiendo a una persona que cometió un delito, lo voy a defender en tanto y en cuanto sea justo defenderlo. Es decir, no voy a ir a pedir la absolución de una persona que sé que mató a alguien. Ni loco, eso yo. Eso es partir de una concepción filosófica que no da un programa periodístico para hablar de esto. Pero obviamente hay que creerle al cliente, y no dudé un segundo de Walter. Es decir, desde la primera entrevista que tuve, que duró prácticamente 4 horas, donde me dio respuesta con lujo de detalles de todas y cada una de las circunstancias en las que había sido detenido y cómo habían sido los sucedidos, los hechos. Él estaba grabado antes, durante y después del hecho.
no dudé un segundo. Si yo hubiera dudado una milésima de segundo de la inocencia de él, vos fíjate que lo defendí contra viento y marea en todos los programas donde me sentaban a hablar de este caso. Gritaba la inocencia, pegaba cuatro gritos y saltaba 4 metros del suelo diciendo que era inocente y nadie me creía. Si yo hubiera dudado de su inocencia, no lo hubiera podido defender. Es así, eso está fuera de toda duda. Y bueno, tuvo mala suerte. Es decir, estaba en el momento, en el lugar que no tenía que estar. Había hecho una venta de un auto sin hacer la transferencia, fue muy desprolijo. Le había alquilado una pizzería a la persona que no se la tenía que alquilar, y esa persona se había metido con la gente que no se tenía que meter. Es decir, había un montón de irregularidades que lo involucraban con un hecho gravísimo. Si este hecho no hubiera sido tan grave, no le hubiera pasado nada. Estamos hablando de un homicidio, crímenes causa, con una persona fallecida, una casa del horror llena de sangre, y la esposa de la víctima fallecida con un ojo perdido y toda llena de cuchillazos. El hecho era espeluznante. Entonces, si yo hubiera sido el fiscal, Claudio Oviedo actuó de una manera muy correcta. O sea, la única punta del ovillo que tenían para llegar a los delincuentes era el auto de Walter. Entonces eso es lo que hizo que estuviera primero detenido y después con una morigeración. El doctor Fraga le otorgó la morigeración y después, bueno... Hubo una investigación, Norma, muy eficaz. También desde el minuto que se conoció la noticia del estremecedor caso, la DDI Morón comenzó a trabajar, a investigar y bueno, en 9 horas, un seguimiento de cámaras. En 9 horas habían llegado hasta el auto. En 9 horas. Sí. Que estaba a 40 cuadras del lugar del hecho. Claro. No estaba tan lejos tampoco, ¿no? Si un fiscal con la profesionalidad, con la habilidad, con las características que tiene Claudio Oviedo, no hubiera tomado este caso, quizás terminaba con un NN esto. Y el caso terminaba sin esclarecer. Hay que sacarse el sombrero, aplaudir el trabajo que hizo la fiscalía. Obviamente, desde el punto de vista de él, capaz me quiere matar Walter en este momento, porque él fue víctima también, fue una víctima colateral, sufrió un montón. Imagínate, le allanaron todos los negocios, perdió cosas, perdió años de vida, perdió su honor, porque todos los medios están en la pacotilla de todos los medios de comunicación hablando de él como si fuera un homicida, como si fuera un asesino. Y además terrible, estuvo detenido. Y después con pulsera. 7 meses en total. Por eso es tan importante esto. El daño moral, todo lo que padeció mi familia a través de todo esto, porque todos los medios vendían este tipo de información, las cuales algunos informaban correctamente, otros inventaron un montón de cosas sobre mi persona. Mostraron cuentas bancarias, propiedades mías, cosas que no tenían ni siquiera que ver con el hecho en sí. En un momento hasta dijeron y pusieron en duda a los damnificados. Dijeron que en mi casa habían encontrado cheques por 30, 50 millones de pesos. Está grabado en los medios. Del señor Iso a mi persona. Todas mentiras. Todas cosas aberrantemente lujuriosas y calumniosas para con mi persona. Y de hecho, con los mismos damnificados. Porque daban a entender de que había un nexo entre nosotros. Cuando no existió, no los conocí. Conozco a la señora el día que declara. Si bien la había visto después por los medios, claro, yo la conozco a la señora por el día que declara en el juicio. ¿Pudo hablar con ella, con Silvana en el juicio o no tuvo contacto? No, hay de buen día, más de buen día y eso. Nada estamos más en un lugar coartado en el juicio. Sí. Es muy estricto y es muy correcto. Pero seguramente después de esto, del fallo, ellos entenderán. Ya creo que ellos han entendido. En el transcurso del debate se ha comprobado, lo ha dicho en el alegato final el fiscal. No solo pide mi absolución el fiscal, no es que me está absolviendo el tribunal, no está acusando la fiscalía, claro, está diciendo que soy un damnificado colateral del hecho. No quiero irme del tema central, que es el crimen, el hecho, pero digo, el caso también puede servir de alguna manera para concientizar de que vender un auto no es cualquier cosa. Es un trámite que te puede meter en un lío bárbaro si no lo terminás como corresponde. A ver, Norman, un auto, un celular. Sí. Ahora yo le hago una pregunta entre nosotros. ¿Cuántas veces vendimos autos y no los transferimos en el momento? O compramos autos sin transferir en el momento. Esto pasa en todos lados. No es algo extraordinario lo mío. Que esté mal, sí, correcto, estuvo mal. No, más que estar mal, te termina metiendo en un lío bárbaro, digo. Sí, a cualquier persona. Ahora, yo le vendí un auto supuestamente a una buena persona y un comercio a una buena persona. Nunca se me cruzó por la mente que podía hacer algo
como lo que hizo a nadie. No, ese es el punto. Vos, Entonces, o sea, quizás vender un auto y no hacer la transferencia es una irregularidad. Vender un auto, no hacer una transferencia y no hacer la denuncia de venta, eso ya es mucho más raro y sobre todo hoy. Pero que después con ese auto vayan a una casa, entren 5 personas, claro. Se agarren a tiro, dejen todo lleno de sangre, maten a uno, eso no pasa nunca. Y si pasa, termina como te pasó a vos. Sí, sí. Era el doble vínculo, era el auto por un lado y la pizzería que también se la alquilabas a él. Entonces, realmente, si bien no tenías absolutamente nada que ver, eras inocente y no dudamos de tu inocencia, por lo menos yo, desde el segundo cero, y entiendo al fiscal, entiendo lo que hizo la fiscalía. O sea, es para aplaudir el trabajo de la fiscalía de instrucción, de la fiscalía de juicio y del tribunal oral en lo criminal, los 3 jueces. 53 días en un calabozo. 53 días en un calabozo, 4 meses de arresto domiciliario. ¿Había estado en algún momento ya Nunca, detenido no. por otra situación? Declaré en el juzgado. No digo, pero por otro motivo, por otra causa. Es la primera vez que... La primera vez que estoy detenido y 53 días dentro de un calabozo donde había lugar para 6 personas y eran 18 personas. Un estado tremendo. Bueno, fue el proceso, había que pasar. Como dice él, lo único que había era el auto. Entonces, a través del auto se pudo dilucidar qué pasó realmente con el hecho. Cuando yo declaro, toman las cámaras del kiosco que enfocan cuando la gente entraba y salía a la pizzería, y de ahí fueron reconstruyendo todo el caso. Estuvo basado en eso. Claro. Vos pensás que tenías por un lado el auto sin transferir y por el otro lado la pizzería que él le alquilaba a McDougall's. Esa era la doble vinculación. Ahora, obviamente es un hecho escalofriante, es un hecho terrible que hay obligación de investigarlo. Si el Ministerio Público Fiscal hubiera dudado, si Claudio hubiera dudado de la inocencia en algún momento, no hubieran consentido la libertad. Es la primera vez que un hecho de un homicidio agravado, criminis causa, llega a un imputado en libertad de juicio. La prueba en sentido estricto se produce en el juicio, entonces tiene sentido que haya una audiencia oral, pública y contradictoria. Ahora, consideremos que en cuanto pudieron certificar que él estaba desvinculado de ese proceso, y el doctor Fraga dispuso la libertad. Esto hay que reconocerlo. A usted le pregunto, Walter, en concreto, con todo lo que pasó, el abogado da un punto de vista legal conforme con... Usted la padeció, porque el que estuvo preso fue usted. Mucho. ¿Qué lectura hace de este proceso en sí? No creo que es correcto que el fiscal hizo lo que debía. Porque si tomamos en cuenta lo único que se tenía... Pero en ese momento razonaba de esta manera. En ese momento. En ese momento. Adrián. ¿Qué garrón me estoy comiendo? En ese momento no pude hablar. En ese momento no pude hablar. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes. No, pero yo te voy a ser honesto, no pude reaccionar. Yo estoy en mi casa, había salido de una operación, estaba en cama, pensé que mi hijo había venido con sus amigos a jugar al play, por lo que me había dicho al mediodía cuando me llevó el almuerzo a mi habitación arriba. 3 detenidos tuvimos. Su hijo perdió el trabajo también, ¿no? Perdió el trabajo, Lo echaron por culpa del de esto. trabajo, Yo perdí el trabajo también. Ah. Perdí el trabajo, me echaron de la empresa que vení trabajando muchísimos años. Pero al margen de esto, yo no tuve tiempo de reaccionar. Cuando me levanté, escuché ruido, abrí la puerta, que tengo una puerta en la habitación de arriba que separa la parte de abajo de arriba, y le digo a los chicos, es necesario hacer tanto ruido, y cuando quiero acordar era toda la policía que estaba ahí adentro. O sea que no reaccioné, automáticamente me detuvieron, me esposaron, ni sabía por qué era, porque no me daban explicaciones de por qué. En un momento llega mi hijo que había ido a buscar a su amigo para jugar a la Play, como habían quedado, lo detienen a mi hijo, al amigo, lo llevan detenido, todo un dolor, eso... Pusieron la imagen de mi hijo en todos los medios y la pasé mal, obviamente. ¿A quién le gusta estar privado de la libertad sabiéndose inocente? Ahora, el proceso era, no detenían a ninguno de los otros imputados, no sabía el fiscal si yo tenía vinculación o no, si era verdad lo que yo estaba diciendo. No obstante, así el martes había declarado la mujer de Gustavo McDougall y había corroborado mis hechos. Pero 15 días después creo que detuvieron, no me acuerdo porque yo estuve preso, estoy hablando post de que yo salí, me fui enterando de las cosas. 15, 20 días después de lo ocurrido, detuvieron a uno, luego al otro, después uno que lo detuvieron y se escapó de la cárcel. No me acuerdo bien cómo fue. Después de que tuvieron, últimamente hace poco detuvieron al último. Entonces, fue medio, hasta que no se pudo ganar todo bien el caso, el fiscal... ¿Su relación con la política le jugó en contra o le jugó, o cómo le jugó en esta circunstancia? Creo que en contra.
creo que en contra, porque se mediatizó mucho el hecho, porque fue algo muy grave, pero muchos periodistas usaron eso, de que trabajo en política, para mezclarlo. Me dijeron que me manejaba con impunidad, al final eran Capone en un momento dado, porque es verdad, fui al Capone en un momento dado, dijeron cualquier barbaridad, y además tan así que dijeron, yo ya estaba detenido y que nosotros habíamos tapado las cámaras de la puerta del comercio para que no se filmara, cuando en realidad las cámaras del kiosco fueron quienes grabaron y hoy fueron la prueba, creo, fundamental, basada para la fiscalía, para poder comprobar quiénes fueron los que cometieron este delito. Eso habrán sido los vigilantes. Bueno, yo no voy a acusar a nadie porque estaba detenido y no puedo pasar. Pero a medida que yo salí, fui viendo las notas y las cosas que dijeron, ensuciaron, mostraron mis cuentas bancarias, propiedades, mi familia. La verdad se ensañaron y mucho. Creo que sí, que fue por participar en política. Y no vamos a desistir de eso. Yo sigo diciendo lo que te dije aquella vuelta. Creo que la política es la herramienta adecuada para poder ayudar que la gente viva mejor. El problema es que tenemos a quién ponemos a gobernar. Entonces tenemos que tener más cuidado cívico cuando elegimos a quienes nos van a representar, porque son ellos quien nos da la mejor calidad de vida. Bien. Más seguridad, mejores calles, luz. Ahora, vamos a trabajar fuertemente para que el próximo intendente o quien esté como intendente le dé lo mejor a Morón. Vamos a trabajar incansablemente. El TOC número 6 es el que va a decidir en los próximos días la condena hacia los 3 imputados que están sentados al banquillo. Había un cuarto que, esto lo comentamos a través de nuestro portal de noticias Primer Plano Online. Si sos televidente de este programa y no lo lees, no tenés que estar informado, no necesariamente, ¿no? El cuarto, va a ser juzgado en otro momento, ya que su abogado defensor, se excusó de participar en el juicio por problemas psiquiátricos. Allí el tribunal, integrado por los doctores Andrea Bearsi, Cristian Toto y Alejandro Rodríguez Rey. Correcto, los 3 jueces que integran el tribunal número 6 decidieron llevar a juicio más adelante al cuarto imputado y estos 3 juzgarlos. Hay un quinto que murió en el proceso, ¿no? Mientras y el sexto, que era el uruguayo, que no fue acusado por la fiscalía, por lo tanto va a ser sobreseído. Participó del juicio y no fue acusado, por lo tanto... Sí, en realidad había 8 imputados, porque claro. El hijo y el amigo del hijo también tuvieron imputados al principio, después sobreseídos. Nosotros tuvimos 3 sobreseimientos, 2 sobreseimientos y un absuelto. Bien. Fue duro como vos decís, y por más que diga pesado o no pesado, como lo dijimos en el programa anterior, la política influyó, porque la presión mediática sobre el fiscal fue enorme en ese momento. Entonces soltar al único detenido siendo titular del auto era un riesgo muy alto para el fiscal. Más allá de que me cargues de que no la pasé bien, sí, la pasé mal, pero creo que actuó como debía el doctor Oviedo. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Nos alegramos, sí, que una persona inocente que haya estado detenido injustamente, siempre digo, estar detenido, si cometiste un delito, igual, más allá que corresponde que pagues por el delito que hayas cometido, debe ser una cuestión dura, ¿no? Perder la libertad. Ni que hablar, perder la libertad por algo que no cometiste. Y te pongo una nota al pie. Lo importante que es que programas como este, que fue, como vos muy bien lo dijiste, el único canal que cubrió desde el día 1 hasta el día último, porque el último día estabas vos ahí en el juicio cuando arrancaba. El único canal, el único medio que estuvo fue Primer Plano, y eso lo agradecemos porque podemos demostrar no solamente la inocencia, sino limpiar un poco el nombre tan manchado injustamente de mi cliente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir, un gusto. Nos vamos a la pausa. Enseguida nos ocupamos de otro caso, pero en este caso, valga la redundancia del juego de palabras, escandaloso, ¿sí? Vamos a charlar con un muerto. Es buenísimo. Vamos a charlar con un muerto. La primera vez que increíble, lo hago en un programa de televisión. Y en mi vida, en realidad. ¿Cómo puede hablar con un muerto? Sí, es verdad esto, ¿eh? Vamos a hablar verdad. Con un muerto. Creo que es verdad, escúchenlo, ahí viene. Pausa, enseguida retomamos. Todos los días un quilombo esto.
Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Vení a la UEM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalaUEM.unimoron.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia. La desregulación del medicamento no significa que vaya a ser más barato. Solo significa que va a poder venderse sin el control de un profesional. Y si fuera más barato, ¿estarías dispuesto a poner en riesgo tu salud comprando medicamentos en donde no te garanticen la seguridad de los mismos? Desde el laboratorio que los produce hasta la farmacia que los dispensa, los medicamentos transitan un largo proceso vigilado por profesionales. Te esperamos en cualquier farmacia para que podamos responder todas las dudas que tengas al respecto. Adquirí tus medicamentos en las farmacias. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Geriátrico del Dr. Obando. Más de 40 años brindando atención y servicio de alta calidad a adultos mayores. Un espacio en el que son escuchados, valorados y asistidos con visitas las 24 horas. Nuestro propósito fundamental es proporcionar el cuidado de nuestros abuelos y abuelas para que ellos se sientan contenidos y así conformar una gran familia. Hogar del Dr. Obando. Geriátrico. Cuidado y bienestar. Muy bien, regresamos de la pausa. Lo comentábamos al final del bloque anterior. Nunca me pasó esto que lo que va a pasar en este estudio de televisión en instantes. Charlar con un muerto. Es un desafío que me propone la profesión. Nunca en mi vida, más allá de ser profesional o no, he hablado con un muerto. Hoy lo vamos a lograr en este programa, a través de un insólito caso que es un real escándalo, ¿sí? Es un vecino de Ituzaingó quien está muerto y está en nuestros estudios. Parece un juego, ¿no? No lo es. Es algo realmente muy serio, que reitero, va a terminar en un verdadero escándalo. Ya lo es, en realidad. Sergio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás muerto? Sí, estoy vivo, pero estoy muerto. ¿Estás vivo, pero estás muerto? Exacto. Contanos cómo es tu historia. Bueno, yo tengo un comercio en Ituzaingó hace 34 años. Estábamos facturando para el trabajo, lo que teníamos, los trabajos que se estaban haciendo. Y de golpe no se puede entrar más a la página de Arca. Llamamos al contador, preguntamos si había cambiado la clave, el contador dice no. Bueno, trato de hacerlo por la web. En la web me figuraba fallecido. Dije, bueno, debe andar mal la página. Me voy a Arca. Entonces, cuando me voy a Arca, me encuentro que sí, sacan un papel y me dicen, no, pero estás fallecido. No, pues estoy vivo, estoy acá. Claro. No, bueno, me dicen, no son una figura, pero puede ser un error de tipeo. Bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir al ANSES, hacer una fe de vida, al registro civil, hacer una fe de vida y volvé. Bueno, realizo todos esos trámites y cuando voy al ANSES sacan un certificado de función a nombre mío. Bueno, dan la fe de vida porque obviamente sí, soy yo, presenté el DNI, las cosas, todo. De ahí voy al registro civil, hago la fe de vida, vuelvo. Y al principio como me pareció, como dije, bueno, un error, me pareció hasta gracioso. Después ya no me causó tanta gracia leer mi propio certificado de función. Claro. Bueno, y así, bueno, me había desaparecido de mi Argentina todas las cédulas verdes, las cosas de los vehículos. De la aplicación Mi Argentina. De la aplicación Mi Argentina, pero la verdad que no había dado mucha importancia. Después cuando veo el certificado de función, hace 1 año y medio que estoy en realidad fallecido, en teoría. Ajá.
Bueno. ¿Todo esto cuándo salta? ¿Cuándo tomaste? Y salta porque yo no puedo seguir facturando. ¿Pero cuándo? Y hará más o menos aproximadamente un mes, más o menos. O sea, durante 1 año y medio casi facturó estando muerto. Estando muerto, pagué todos los impuestos, pagué todo. Pagué bienes personales, declaraciones juradas, todo como corresponde, pero estaba muerto. Y ahora tuve que ir nuevamente a levantar la parte personal de vuelta a Arca, porque no me dejaba pagar bienes personales. Ya había levantado la clave fiscal, pero no me dejaba pagar bienes personales. Entonces, bueno, la verdad se portaron muy bien, me dieron una mano muy grande para acoplar lo que si no me iba a quedar como deuda, pues si estaba muerto, la plata se cobró y las constancias de pago están, pero iba a figurar como que iba a tener una deuda de la fecha de 1 año y medio de muerto, de fallecido que yo estaba. Le vamos a pedir al director a ver si podemos mostrar en pantalla el acta de función, ¿sí? Que estamos certificando lo que está diciendo Sergio, el relato de Sergio. Ahí, gracias, señor director. La fecha de muerte data del 12 de diciembre del 24. 12 de diciembre del 24. La fecha de tu muerte, sí, en los papeles. En los papeles. No estamos hablando con un fantasma, estamos hablando con una persona que está viva, pero que a través de este documento está certificado ante un médico además, ¿no? Claro. Y acá entra en juego también, y ya vamos a charlar con el abogado, para que, bueno, también nos desasne, entendiendo que esto obviamente no es algo habitual. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Acérquese un poquito al micrófono, por favor. Buenas noches, muchas gracias. El doctor Tomás Valdés, es el apoderado de Sergio Román. Bueno, una situación insólita que es un escándalo esto, doctor. Insólita seguramente, sí. Así como contaba Sergio, bueno, además de todo el daño material objetivo que relata Sergio, de no poder facturar, de no poder hacer el giro diario de una empresa, de la vida personal, digo, para una persona civilmente muerta, todo el daño moral, digo, el precio del padecimiento, ¿no? que una persona surge con un acontecimiento de esta índole. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia acá detrás de alguien firma un certificado de función, que debe ser un médico? Exacto. Hay una cochería que también entiendo que debe haber intervenido, hay un gobierno que emite, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que emite el certificado de función. ¿Qué es lo que pasó? Aparentemente, digo aparentemente porque, a ver, todo va acomodándose y cambiando según el transcurso de la investigación. Hoy está la denuncia radicada en la Fiscalía número 2 de Morón. A cargo del fiscal Capelo, Fernando Capelo. Fernando Capelo y Pablo Manferrer, los dos trabajan ahí. Exactamente. Uno de los fiscales mudos que tiene el Departamento Judicial Morón, ¿no? Capelo. Sí. Aparentemente una falsificación de instrumento público, penada en el artículo 292 del Código Penal, con una pena de prisión de 1 a 6 años. Digo esto porque el certificado, el acta de defunción por sí es apócrifo y después, bueno, también la puesta en escena, digo, de esta acta de defunción, la presentación en los organismos correspondientes y, por supuesto, la puesta a corriente de estos organismos de este certificado. ¿Qué quiero decir con esto? La aceptación de los organismos del acta de defunción sin saltar, digamos, ningún disparador de que se estaba presentando un certificado, un acta apócrifa, digamos, y que estaba produciendo efectos. Después habrá que ver, llegada la circunstancia de la investigación, si los empleados administrativos que dan entrada a esta acta de función funcionan como colaboradores o como un acto de negligencia, por supuesto. Esto está firmado por un médico, decíamos, el nombre es Sebastián Gervasoni. Paula Cano, ¿quién es? ¿Una testigo? Paula Cano aparentemente es una testigo. No quiero entrar en el campo de la conjetura porque... Esto es lo que figura, los datos que figuran exactamente, en el acta. Son los datos que figuran en el acta. No quiero entrar en el campo de las conjeturas porque todavía no sabemos en qué calidad se puede llegar a citar a este profesional y a esta testigo que reconoce el cuerpo, que, digo,
no tiene ninguna relación con Sergio. Digamos, una persona que reconoce el cuerpo, que no tiene ningún tipo de relación con la persona que aparentemente está reconociendo. Ahora, la pregunta es ¿para qué? Porque una persona fallecida ya los derechos civiles desaparecen, si hay alguna causa penal también se extingue, la posibilidad de acceder a un crédito, a cualquier situación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasó ahí o qué es lo que se intentó? Porque también hemos visto que no es el único caso. Hay otros antecedentes, ahí teníamos en pantalla un caso de Rosario, pero ¿qué es lo que se busca? Bueno, la realidad es que no puedo dar una respuesta concreta. Digo, el móvil será una cuestión que se irá viendo con el avance de la investigación. Lo que sí hoy tenemos es un daño material objetivo, lo que acaba de relatar Sergio, un daño moral tremendo por toda esta situación. Todo ¿Y económico? El despliegue y por supuesto, económico. Uno se toma los días laborales, presenta certificado de fe, de vida en los organismos que no lo dejan operar. Sí, hay un gran daño. ¿Pero esto ya fue revertido o sigue figurando como fallecido usted? Ante la ley, Ante la ley quiero suponer que con todo lo que se hizo ya tendría que estar todo bien. Por eso, pero usted pudo volver a facturar, recuperó su quit, todo eso. Recuperamos nuevamente el quit, la clave fiscal. Bien. Bueno, el banco volvió a operar de vuelta, porque empezaron a rechazar los cheques, todo raro, no, o sea, me generó un montón de trastornos. Tenía una propiedad también que estaba vendida. Obviamente no se pudo hacer la transferencia. Así que bueno, como generó un montón de problemas que la verdad no. Bueno, esperemos que la justicia, en este caso que interviene la Fiscalía número 2 de Morón, más allá que es un fiscal que no habla con los medios de comunicación, lamentablemente, pues es un funcionario público, tendría que hacerlo no solo con primer plano, con quien solicite su palabra y su testimonio, pero independientemente de la posición del fiscal, ojalá que se active la investigación, que se llame a declarar a quien tenga que hacerlo, y que además se determine si esto no forma parte yo diría de una banda, si es un caso único o forma parte de todo un circuito que indudablemente de más está decirlo que no es regular, ¿no? No es habitual. El tema es identificar para qué se declara fallecida una persona con un documento apócrifo, además, que digamos, ¿qué es lo que se busca? Si esa persona deja de existir, ya está. La verdad no termino de entender si es que hay una maniobra detrás. Sí, en un principio me gustaría aclarar esto. En un principio, a Sergio, cuando se acerca a las oficinas de ARCA, la primera hipótesis del caso era que era un error de tipeo. Para el público, ¿no?, que está escuchando, también descartamos esa opción porque hay un montón de datos identificatorios. Ustedes estarán viendo en el acta de función, hay un montón de datos identificatorios propios de Sergio, de la persona. Imposible que haya sido un error de tipeo. Es a ciencia cierta una maniobra delictiva para generar un daño. Ahora, ese daño será cuestión del transcurso de la investigación, determinar para qué fin fue, ¿no? Pero bueno, por supuesto iniciaremos, ya están iniciadas las acciones penales pertinentes y iremos hasta el fondo en ese campo y por supuesto también en lo atinente al aspecto civil, si se puede iniciar una demanda seguramente de daños y perjuicios para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que hoy emite las actas de defunción, responda civilmente también por todo el daño ocasionado. Cuando nos anoticiamos del caso hace algunos días, charlábamos para invitarlo a Sergio al programa. Tiene una presunción, pero que no la vamos a decir por una cuestión de cautela, porque es una especulación. Está bien. El porqué de esta maniobra que habría existido, pero razonablemente coincidimos con Sergio y con el doctor de no comentarlo, de hacerlo público, ya que es una presunción y prudentemente no lo quieren dar. Por la duda, digamos,
nunca caigamos en manos de este médico, ¿no? En vez de darte un ibuprofeno, te firma un certificado de función. A ver, también me gustaría extremar premura en este caso, porque tampoco tenemos la seguridad ciencia cierta si este médico y este testigo que certifican el acta de función son reales, serían parte de la maniobra delictiva o son también víctimas. Digo, bien. Será por eso quiero hacer hincapié en esto, de que es importante esperar. Es importante lo que dice, doctor, y está bien que lo aclare. Pasó hace poquito lo de la red de Argentina Salud de Matanza. ¿Cómo arranca toda la historia? Correcto. Porque una médica esteticista descubre que tenía que ir a declarar en un juicio por una situación en la que nunca intervino. Claro, de Palermo. Exacto. Exactamente. Bien. Así que está bien, hace bien en aclararlo. Bien. Bueno, Sergio, nos alegramos que estés vivo. Vivito y coleando. Yo también me alegro. Fue también prudente, dijo, tengo un comercio. El mejor taller de chapa y pintura de Ituzaingó lo administra el señor. ¿Cuántos años de actividad? 35. Bueno, pero no es el sentido de la nota, por supuesto, dar a conocer el vínculo y su actividad comercial, pero bueno, seguramente muchos que lo están viendo en este momento en pantalla dicen, Sergio, no, pero si yo lo vi, yo le llevé el auto hace 2 meses, 3 meses, el año pasado, está vivo, por suerte lo tenemos acá. Gracias, doctor, gracias, Sergio, nos alegramos y ojalá que esto se aclare y que bueno, se pueda saber realmente qué fue lo que pasó, lo sucedió. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida nos ocupamos y seguimos con más actualidad, ya volvemos. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Bueno, regresamos de la pausa, continuamos con más actualidad. Vamos a charlar con Claudio Ríguez. Esta nota está grabada por una cuestión de agenda de Claudio, politólogo, consultor, titular de Indaga, que viene indagando, valga la redundancia, a los bonaerenses, a los argentinos. En este caso, una medición de más de 3.600 casos en la región AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, acerca de lo que para muchos es una cuestión obvia, pero está bueno darle un marco científico a partir de las consultas que realiza y de las encuestas que realiza esta consultora. Claudio, ¿cómo te va? Sergio era el invitado del bloque pasado. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, estamos grabados, o sea que lo de la noche, por esta cuestión de agenda, no lo pudimos hacer, pero gracias por estar allí. Y bueno, queremos saber el título de esta medición que nos acercaste en las últimas horas es que muestra al gobierno nacional en caída libre, ¿sí? Con índices de altísimos negativos hacia la gestión, donde
consultes hoy por hoy al electorado, en este caso en el AMBA, los porcentajes son muy altos en cuanto a la imagen negativa del gobierno y el nivel de rechazo que tiene. ¿Qué tal, Adrián? Primero, gracias porque podemos dar a conocer nuestros informes. Segundo, disculpas porque estoy viajando a Chile esta noche, así que teníamos que sacarlo así, digamos, vía Zoom. En este último informe nosotros lo que pasó fue que estamos encontrando periódicamente, vos recordás que estos informes se realizan cada 4 meses, un descenso social importante dentro de lo que es la consideración económica de la situación de las personas y de las familias. Por ejemplo, en este último informe lo que aparece como un sentimiento muy fuerte es el sentimiento de frustración. Un 56% afirma sentirse frustrado, es decir, tiene una sensación de no poder cumplir con un deseo. Un deseo puede ser, por ejemplo, cambiar el auto, hacer un viaje, comprarse ropa, educarse, salir con la familia. Son todas cuestiones, digamos, que tienen que ver con las postergaciones que poco a poco van sintiendo, sobre todo los sectores de clase media. Sí. Porque hay un descenso social importante, y este descenso social importante, si bien uno puede tomarlo de las distintas clases sociales, es cierto, digamos, que donde más se pronuncia y donde más abarca es precisamente en los sectores medios altos, medios bajos, medios trabajadores, sobre todo, digamos, los sectores más de clase media profesional, clase media obrera, que son los que están sintiendo precisamente los efectos de todo este ajuste y de toda esta política, digamos, económica. Un 87%, por ejemplo, también redujo su poder de compra, con lo cual, obviamente, digamos, los que podían comprar hace un año atrás, hoy están comprando un 87% menos. ¿Y esto cómo se manifiesta? Se manifiesta fundamentalmente que, por ejemplo, se cambian los hábitos alimentarios, se consume menos carne, hay un problema serio porque, por ejemplo, digamos, cuando uno toma el gasto de la canasta básica, lo que ha aumentado muchísimo es el costo del transporte. El transporte antes tenía una variación que no fluctuaba entre 6 y 8%, y hoy ya casi lo tenemos entre un 14 al 20%. Sobre todo, digamos, esto se ve en la calle, se puede comprobar, digamos, en forma manifiesta el costo, digamos, que hoy tiene no solo el litro de nafta, sino también trasladarse. Con lo cual, obviamente, digamos, ese costo de transporte, como los salarios, no tienen una equiparación y un aumento que supere al dato de la inflación, efectivamente hace que se reduzcan algunos hábitos. Por ejemplo, se consume menos carne o se empieza a producir un quiebre alimentario en la familia. Se consume menos, las porciones son más chicas. Con lo cual estamos en un problema bastante serio porque efectivamente, digamos, lo que nosotros vemos a partir de nuestros estudios es que este descenso social y esta manifestación, digamos, en contra de las políticas económicas del presidente Milei, hoy, digamos, se reflejan básicamente en estos datos de nuestro último informe. Está bueno este estudio porque está focalizado en la cuestión social y económica. Acá seguramente influye, por supuesto, en cualquier sociedad el estado de ánimo a partir de los escándalos, y puntualmente me refiero al del jefe de gabinete Manuel Adorni, que hoy por hoy está agradecido porque juega la selección nacional, ¿no? Por unas horas el tema de agenda pasa por otro lado, pero en definitiva esto está presente. Mañana pasado continúa el grave escándalo a partir de una mentira tras otra, no está, digamos, focalizado el tema Adorni y corrupción en este estudio, Claudio. Mirá, lo que nosotros sí tenemos en cuenta es que cuando uno toma, por ejemplo, cuál es el mayor mérito del gobierno del presidente Milei, todos o un porcentaje importante, digamos, se basa en la baja de niveles de inflación. Ahora, también vemos que, por ejemplo, empieza a escalar poco a poco como un aumento importante en los niveles de corrupción. Y esto se deben a eventos inesperados de alto impacto. Por ejemplo, Adorni. Es decir, el sostenimiento de Adorni hace que efectivamente, digamos, la imagen de Milei empiece a descender. Ya no se adjudica solamente la responsabilidad al jefe de gabinete, sino que también este sostenimiento y este mantener, digamos, las mentiras de Adorni que el propio presidente avala,
hace que efectivamente haga mella en la imagen positiva del presidente Milei. Ustedes fíjense que, por ejemplo, un 74% tiene imagen negativa del presidente Milei y adjudica la responsabilidad de lo que está pasando a su situación económica y familiar un 88%. Con lo cual, obviamente, estos episodios, como los estamos llamando, eventos inesperados de alto impacto, ¿quién puede suponer que un jefe de gabinete va a mentir en su declaración jurada? Y además sostener esta mentira. Evidentemente, digamos, declarar $500,000 efectivamente no le hace muy bien a la imagen del presidente Milei, que lo avala permanentemente al jefe de gabineteador. Bien, seleccionamos algunas placas de este extenso informe, compartimos con la producción, pónganla en pantalla y vamos consultándolo a Claudio acerca de estos datos. El interrogante de este estudio, uno de ellos al menos, es ¿cuál es el logro más importante que usted considera del gobierno de Milei? Bueno, allí está reflejado, por ejemplo, lo que dice Claudio, ¿no? Como punto saliente, la baja inflación. Hoy por hoy, un 52% de los encuestados refleja esto. Y en segundo término, ya bajando al 17%, hace referencia a, no estoy viendo bien aquí, si me lo indica la producción, orden y seguridad. Bueno, no era una de las placas seleccionadas, pero orden y seguridad. Pero esto afirma lo que decía Claudio recién. Vamos a otra placa que tiene que ver con las familias y cómo intentan mejorar la situación económica, ¿sí? El 83% de los encuestados habla de recortar gastos y esto indudablemente no es positivo en ningún aspecto, ¿no? Recortar gastos para estar un poquito mejor es el porcentaje más elevado que los consultados manifiestan. Recorto para poder intentar llegar a fin de mes. Y un 12%... Es que si no llegan a fin de mes, Adrián, perdón. ¿Cómo? Es que si no llegan a fin de mes. Claro, si no hay recorte de gastos, no se llega a fin de mes. Y este es un problema serio, porque lo que está claro es que el salario no le está ganando a la inflación. El poder adquisitivo, digamos, se redujo notablemente y esto se ve reflejado en esta última filmina, la que vos acabas de comentar. Recortar gastos, Claudio, buenas, ¿qué tal, Norman? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Recortar gastos no significa dejar de ir al cine, ya significa cambiar de la marca de leche que uno consume, si es que sigue tomando ese hogar el producto lácteo tan importante, sobre todo cuando hay niños, ¿no? El alimento. Pero Norman, ese es un dato clave. Insisto con lo que dije hace unos instantes. Nosotros lo que estamos empezando a notar es que hay un quiebre alimentario en las familias. Se consumen menos alimentos, se gasta menos en la compra de esos alimentos. ¿Por qué? Porque se come menos. Se come menos. Es decir, hay segundas marcas, hay promociones, pero también hay menos carne, hay menos leche, hay menos comidas. Es decir, las porciones son mucho más reducidas, efectivamente, porque lo que no se puede hoy sostener es la canasta básica alimentaria. Es decir, cuesta mucho sostenerla porque la guita no alcanza. Si hay una frase icónica del gobierno del presidente Milei, cuando uno va y consulta a las personas, es la plata no alcanza. Y esto se ve en todos los sectores sociales, menos la clase alta, obviamente. Pero si hablamos de clase media trabajadora, el obrero y las personas vulnerables, esto se sostiene firmemente. La plata no alcanza, por eso se reducen porciones de comida, existe este quiebre alimentario y sobre todo, digamos, precisamente un descenso social importante en los sectores medios fundamentalmente. Compartimos otra placa que hace referencia al endeudamiento que hoy por hoy tienen los argentinos y las familias en el Gran Buenos Aires. Esta muestra refleja la realidad de la región AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. El 83% de los encuestados manifiesta que realmente es complicada la situación en cuanto al endeudamiento, mientras que un 2%, tan solo un 2% manifiesta que no tiene complicaciones. Bueno, no es novedad acerca del endeudamiento, es algo que se viene hablando en los últimos meses, de lo exponencial como ha crecido este índice, lamentablemente, con tarjeta de crédito, con créditos usurarios, con prestamistas, que no solo es
la usura del interés, sino que en muchos casos los riesgos físicos que lamentablemente, y sabemos y lo damos a conocer a través de nuestros medios de comunicación, lo que se viene dando también en este sentido, ¿no? Lo Pero peligroso que resulta. Esto es así. Exactamente, esto es totalmente así. Ustedes fíjense además que, por ejemplo, el nivel de la situación de deudas de las familias es tan notable que, por ejemplo, en las paritarias del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia está poniendo como una ayuda a las familias que tienen deudas tasas preferenciales, es decir, no ya para sacar un préstamo para cambiar el auto, para hacer un viaje, para hacer un arreglo en la casa, algún tipo de refacción, sino fundamentalmente para pagar deudas. Y en relación a esto, Claudio, se adelantaron con la consulta acerca de lo que va a pasar dentro de muy pocos días, es el aguinaldo, y la gente... El que lo cobra. El que lo cobra. ¿Qué destino le va a dar al aguinaldo, ¿no? Y la mayoría de los consultados señala que lo va a destinar a pagar deudas. Exactamente, cuando uno consulta a los trabajadores en relación de dependencia, esto es los que están bajo convenio, los que están agremiados, digamos así, los que están en blanco y que van a cobrar su medio aguinaldo, el 53% dice que solamente lo va a, digamos, destinar para pagar deudas. Esto refleja, obviamente, como estamos planteando, el nivel de deuda que tienen las familias. Y hay otra filmina más, que no sé si la tienen por ahí, pero que también es muy... notorio este tipo de comportamiento cuando se consulta si en el último mes algunas de las personas conocen que algún familiar o amigo o ellos mismos han pedido un préstamo para poder pagar deudas. Y el porcentaje es altísimo, es decir, casi un 60%, no recuerdo bien el número o el digamos, porcentaje, que dice que sí, que ha tomado deudas en este último mes. Bien. Esto se ve, como dije recién, precisamente en la baja de del consumo, en los cambios de hábitos y sobre todo, digamos, en algunas cuestiones clave que tiene que ver con esta sensación de frustración, este ánimo pesimista, esta situación de decepción, no solo frente al modelo del programa económico del presidente Milei, sino también al futuro, a lo que vendrá. Esto genera, obviamente, ánimo negativo, ansiedades, digamos, depresión. También violencia doméstica, porque muchas veces también empezamos a ver cómo estas canalizaciones que no se manifiestan de otro modo explotan o implosionan, mejor dicho, dentro del núcleo familiar. Claudio, te agradecemos enormemente esta comunicación. Ahora sí, podés seguir el viaje. Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Disculpen, Un fuerte abrazo. Bueno, la palabra del consultor Claudio Ríez, valió la pena hacer esta salvedad de grabarlo para tener el testimonio de lo mal que se está viviendo y del humor y de las consecuencias que trae. Esto último realmente es muy serio. Lo de la violencia intrafamiliar que hay. Exactamente. Intrafamiliar y en la calle también, porque la gente vive muy mal, muy nerviosa. Y ante cualquier situación de tránsito, malentendido en la calle, un factor desencadenante es la violencia, lamentablemente. Bueno, Norman, un gusto. Nos vemos la semana que viene, por la magia. Con más mundial, con más actualidad de la provincia de Buenos Aires a través de nuestro programa. Chau.